Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase de hoy, que va a ser cómo la resolución de la tarea que se había dejado, ¿no? La tarea de investigación del día 3. Planteemos la tarea. ¿Qué decía el problema? Tarea de investigación en Internet. Leticia y Alberto, estudiantes del segundo grado A, encuestaron a sus compañeras y compañeros para identificar el número de horas que dedican a investigar en Internet durante una semana. Esto lo hacen con la finalidad de ampliar el uso de la sala de cómputo por las tardes en la escuela. Estas fueron las propuestas que obtuvieron. Vemos un cuadro en la parte inferior que son los datos que ellos han recaudado de cada uno de sus compañeros que han preguntado de cuánto tiempo utilizan para investigar cierta información en el Internet. Entonces han puesto 2 horas, 3 horas, 1 hora y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿entre qué valores varía el número de horas que la mayoría de estudiantes le dedican a investigar en Internet? Construye un histograma y un polígono de frecuencia que representen la información sobre el uso de Internet, ¿no? Entonces, para poder resolver ese problema, necesitamos entender a qué se refiere, identificar cuáles son los datos, identificar si hay suficiente información, etcétera. Pero para ello se recomienda leer y releer el problema hasta comprenderlo. Hay que comprender el problema de qué se trata. Entonces, ahorita lo que sabemos es de dos alumnos que han recaudado información de sus compañeros para saber cuánto tiempo usan el Internet para realizar ciertas investigaciones, ¿no? Ahora sí, para poder resolver el problema, primero hay que determinar qué cantidad de estudiantes respondieron la encuesta, o sea, de cuántos datos tenemos en ese cuadro, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos 5 filas con 8 columnas, lo multiplicamos y nos percatamos que hay 40 datos. Quiere decir que se ha recaudado de 40 estudiantes la información, ¿no? Ahora, la pregunta uno era, ¿entre qué valores varía el número de horas que la mayoría de estudiantes dedica a investigar? Nosotros tenemos que saber en dónde, en qué intervalo, así lo vamos a llamar, en qué intervalo vamos a encontrar la mayor cantidad de estudiantes que usan el Internet. O sea, quiere saber si de si el uso de Internet de estos estudiantes es de 2 a 3 horas, de 5 horas a 10 horas, o sea, el mayor uso. ¿Cuántos estudiantes usan mayormente de 2 a 5 horas, de 7 a 10 horas? Pues eso es lo que queremos saber. Entonces, para poder determinar eso, necesito hallar un cuadro con intervalos, ¿ya? De saber entre qué horas se dedican los estudiantes a investigar en Internet y construir una tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla tiene que ser de intervalos, ¿sí? Tengo mis datos aquí que habían ya estado en el problema. Y para poder hacer ese cuadro de frecuencia con intervalos necesito hallar el rango, el número de intervalos y la ampliación de esos intervalos. Entonces, tengo mi cuadro para determinar cada uno de ellos. El rango, que lo voy a conocer R, viene a ser la diferencia del dato mayor con el dato menor. El dato mayor ahí lo tenemos, es el mayor dato de ese cuadro, 18, y el dato menor es el 0. Yo lo que tengo que hacer es restar, ¿no? Resto eso y me sale que 18 menos 0 es 18. Ese es el rango. Listo, lo tenemos ese dato que me va a ayudar para resolver uno de los otros puntos. Número de intervalos. Saber cuántos intervalos va a tener mi frecuencia, mi cuadro de frecuencia. ¿Sí? Entonces, para hallar mi número de intervalos, que va a ser K, es la raíz cuadrada de N. ¿Quién es N? El número de datos que tiene mi cuadro, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos tenía? 40 datos. Quiere decir que tengo que sacar la raíz cuadrada de 40, que viene a ser igual a 6,3. Ese número de intervalos, o sea, acá tiene que ser un número entero. Y si tiene que ser un número entero, ese número decimal lo tengo que aproximar a enteros. Entonces, por definición sabemos, si mi parte decimal es menor a 5, por ende, la parte de entera se mantiene, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera sido mayor?
Si hubiera sido mayor o igual a 5, mi parte entera aumentaría en una unidad, pero este no es mi caso. Entonces, mi parte entera se mantiene, k es igual a 6. Ahora ya tengo el rango, tengo el número de intervalos, necesito hallar la amplitud, que lo voy a conocer como A. La amplitud va a ser la división del rango entre el número de intervalos, R entre K. Si sabemos que tengo el rango vale 18 y el número de intervalos es 6, la división sale 3. Quiere decir que la amplitud va a ser igual a 3. Ahora, ¿cómo armo mi cuadro? De la siguiente manera. Lo primero que tienen que hacer es buscar el dato número 1. El dato menor, disculpen. El dato menor. Ya sabemos que el dato menor es 0. Entonces voy a empezar armando los intervalos. Sabemos que son 6 intervalos, pero hay que saber armar cada uno de ellos. Entonces voy a armar mi intervalo a base del dato menor. A ese dato menor le voy a llamar límite inferior, porque va a ser el primero en mi intervalo, en mi primer número. A ese límite inferior le voy a sumar la ampliación, que había sido 3, ¿sí o no? Que es 3. 0 más 3 es igual a 3. Quiere decir que ese resultado va a ser mi límite superior. Entonces, mi primer intervalo es de 0 a 3. Ahí está, mi primer intervalo. Entonces, yo de esa manera voy a armar mi tercero, hasta mi sexto intervalo, porque son 6. Siguiente cuadro. Aquí tengo mi cuadro y ya tengo los intervalos. Ahora, ¿cómo lo determiné? De la siguiente manera. Vean la parte donde dice horas de internet, que son los intervalos. Ya sabemos cómo hemos determinado el primer intervalo, ¿no? Cogí mi dato menor, le sumé la ampliación y obtuve el 3. Ahora, ese 3 que está en mi primer intervalo va a bajar para mi segundo intervalo. Ahí es el 3. Y a ese 3 le sumo la ampliación, que es 3. 3 más 3, 6. Entonces yo tengo ahora el límite superior de mi segundo intervalo. Límite inferior de mi segundo intervalo, 3. Límite superior para mi segundo intervalo, 6. Ahí hemos ahora el tercer intervalo. Bajo nuevamente el 6 y a ese 6 le sumo 9. Disculpen, le sumo 3, por lo tanto me va a dar 9. Ya tengo ahí mi tercer intervalo. El cuarto intervalo, bajo el 9 y le sumo 3. 9 más 3, 12. Y así lo voy realizando hasta mi sexto intervalo. Recuerden, bajo el 15, le sumo 3 y sale 18. Y miren, ¿el 18 qué es? El dato mayor. Una vez que tengo mis 6 intervalos, que ya está, hay que saber interpretar. ¿Qué me quiere decir cada uno de ellos? Ese intervalo me está diciendo lo siguiente, para el primer intervalo, que hay cierto número de personas que usan el Internet desde los 0 horas, pero menores a 3 horas. Eso quiere decir que hay personas que usan el Internet de 0 horas, 1 hora o 2 horas. ¿Sí? Menores a 3. Segundo intervalo, hay un cierto número de personas que usan el Internet desde 3 horas, o sea, iguales a 3 horas, pero menores a 6 horas. 3, 4, 5. Y entonces voy interpretando cada uno de ellos. Entonces, ahora voy a llenar mi fila de frecuencias, que viene a ser la cantidad de personas que usan el Internet según el intervalo, ¿no? Para mi primer intervalo, ¿qué habíamos dicho? El número de personas que usa el Internet desde las 0 horas hasta menores de 3 horas. ¿Cuántos son? Lo vemos en mi cuadro del lado derecho. Voy a coger todas las personas que usan el Internet 0 horas, 1 hora y 2 horas. ¿Cuántos tengo? 10. Ahí está. Ahora vamos al siguiente. ¿Cuántas personas usan el Internet desde 3 horas o iguales a 3, pero menores que 6? Tienes que decir 3, 4 y 5. Voy a buscar en mi cuadro y me percato que voy a encontrar 11 personas. Y de esa manera voy determinando cada uno de ellos. Al final, la sumatoria de todos los valores que he encontrado en mi frecuencia, en esa fila, en esa columna, tiene que ser igual a 40. Entonces ya todos mis datos ya están ordenados a base de los intervalos. Listo. Ahora, graficando el histograma con intervalos. Voy a graficar. Chicos, ahí está mi cuadro de frecuencia, donde están los intervalos y la cantidad de personas que corresponden a los intervalos. Para hallar mi gráfica, lo que voy a hacer es dibujar el plano cartesiano. En el eje X, que es
la recta que está en forma horizontal, voy a enumerarlo de 0 a 18, ¿sí? Porque son los datos que tenemos, de 0 a 18. Y en el eje Y van a estar colocados lo que es FI, o sea, el número de personas que usan el Internet a base del intervalo. Vamos al eje X. Me dice el intervalo de 0 a 3. Entonces voy a enumerar, dijimos, de 0 hasta el 18. Cojo 0, 1, 2, 3. Toda esa parte que he cogido voy a dibujar un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo hasta el 10, como lo están plasmando lo que se redondeado en azulito, ¿no? Ese va a ser mi primera barrita para mi histograma. De igual manera dibujo de 3 a 6 hasta la parte superior, que es la frecuencia 11. Listo. Y eso lo hago en cada uno. ¿Qué percibo yo en este histograma? Lo siguiente. Me doy cuenta que en el intervalo de 15 a 18 hay dos personas que solamente usan el Internet. ¿Qué cosa quiere decir? Hay dos personas que usan el Internet, de 15 horas, iguales a 15 horas, pero menores, iguales a 15 horas y a 18 horas. O sea, 16, 17, 18. O sea, son poquísimas personas. Pero la mayor cantidad de personas lo usan de 3, pero menores a 6 horas. O sea, 3, 4, 5 horas. Porque hay 11. Eso es lo que me dice el histograma. Ahí está. Ahora, si podemos responder ahora la primera pregunta. ¿Entre qué valores varía el número de horas que la mayoría de estudiantes dedica a investigar? ¿Dónde se dedica la mayoría de estudiantes a investigar? En la frecuencia donde está el 11. Quiere decir que la mayoría de estudiantes dedican el uso de Internet para investigar de 3, pero menores a 6 horas. Esa es la respuesta. O sea, de 3, 4 y 5 horas. Ese es el uso más frecuente que hacen para hacer las investigaciones. Eso sería con referente a esa respuesta. Entonces mi ejercicio era base de intervalos para ver los valores cómo van variando de cierto tramo. Ahora, hay que dibujar el polígono de frecuencia. Para dibujar el polígono de frecuencia necesitamos hallar la marca de clase. Lo vamos a conocer como el X sub I. El X sub I es simplemente la sumatoria del límite inferior más el límite superior sobre 2. Pero ojo, de cada intervalo. Quiere decir que si este es mi primer intervalo, que es de 0 a 3, yo sumo los dos límites, lo divido entre 2 y me sale 1,5. Esa es la primera marca de clase para ese intervalo. Para el segundo intervalo, aplico lo mismo, 3 más 6, 9, entre 2, 4,5. Esa es la marca de clase para mi segundo intervalo. Entonces, de esa manera yo hago para todos los intervalos. O sea, si tengo 6 intervalos, tengo 6 marcas de clase. Y tengo que sumar y dividir entre 2 con cada uno de los intervalos para obtener la marca de clase. Una vez que he realizado esto, ya puedo realizar mi gráfica. ¿Cómo realizo mi gráfica? De la siguiente manera. Voy a necesitar el histograma que había hecho anteriormente, el mismo histograma, la misma gráfica. Háganlo aparte un dibujito con lápiz, ¿sí? Dibujen nuevamente su histograma. Ahora lo que van a hacer es ubicar la marca de clase. ¿Cuál era la marca de clase para el primer intervalo? 1,5. Entonces, ese 1,5 lo voy a ubicar en mi eje X. ¿Dónde está 1,5? Es la mitad del 0 al 3, ¿sí o no? Entonces, el punto medio del 0 al 3. Y me voy hasta la parte más alta de mi rectángulo, de mi barra, hasta el 10. Entonces, ahí va a ser mi marca de clase. Miren, ahí voy a colocar un puntito justo. Ahí está. Ese es el puntito de la marca de clase. ¿Sí? Es el punto medio de mi intervalo, de mi gráfico. De igual manera aplico para la segunda barra. Sabemos que la marca de clase es 4,5. Ubico el punto 4,5 y me voy a la parte superior donde está mi frecuencia, que es el 11. Ahí está. Y eso aplico con cada uno de ellos. Miren, ubico la marca de clase. Ahora, una vez que ubiqué la marca de clase, voy a trazar una línea recta, uniendo punto tras punto. Primero, mi primera línea tiene que empezar desde el eje de coordenadas, que es el 0,0.
y me voy hasta la primera marca de clase. Ahí está. Y voy uniendo por cada uno de los puntos. Segundo, ahí está, lo estoy uniendo, listo, y hasta el último. Ahí está. Una vez que yo tracé esa línea, voy a borrar mi histograma, las barritas, por eso les pedí que hagan con lápiz. Lo borran y tiene que quedar así. Listo. Entonces nos estamos dando cuenta, ¿no? La gráfica de qué manera es un polígono, una figura cerrada. Ahora, ¿qué me quiere decir este polígono? Este polígono me está brindando una información de cómo va a ascender o descender cada uno de estos datos. Nos estamos dando cuenta que de 0 a 3 los datos van aumentando. A 6 aumenta y de 6 a 9 cae. Quiere decir que hay pocas personas. Y de 9 a 12 aumenta nuevamente. Entonces, de esa manera estamos viendo la ascendencia o descendencia de mis datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja del polígono de frecuencia respecto al histograma construido? Mientras el histograma permite visualizar de manera gráfica, fácil y ordenada los datos estadísticos, el polígono de frecuencia muestra con mayor claridad el comportamiento de los datos. Permite identificar en qué intervalos las frecuencias ascienden o descienden, lo que les había dicho. Ahí está lo que es un histograma y lo que es un polígono de frecuencia, ¿no? Entonces, actividad uno. Les voy a dejar una actividad. Ahí tienen un cuadro con referente a ciertos datos del peso de ciertos alumnos para el profesor de educación física, ¿no? Lo que a mí me están pidiendo es entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de los estudiantes. Siguiente. ¿Y qué cantidad tiene masa corporal igual o mayor a 61,7? ¿Y qué cantidad, o sea, qué cantidad de personas tienen igual o mayor a esta masa corporal? ¿No? ¿Cuántas personas? Graficar el polígono de frecuencia. Ahí está. Si me están pidiendo ya el polígono de frecuencia, necesito hacer mi cuadro a base de intervalos. Están con números decimales, no hay problema, pueden trabajar. Recuerden, em, el rango puede ser cualquier número. Recuerden que K tiene que ser un número entero. Mi amplitud puede ser un número decimal, no hay problema. Voy viendo de intervalo a intervalo. ¿Sí, chicos? Actividad 2. Aquí les estoy dando una imagen sobre los casos de contagiados en Europa al inicio, ¿no? En los primeros días. Entonces, lo que yo quiero que me hagan aquí es una tabla de frecuencia, pero aquí en este dato no es con intervalos. Simplemente es anotar cada dato según sus países. Por ejemplo, en Italia, 528 personas, Grecia, 3 personas, Macedonia, una persona, y así sucesivamente de cada uno de ellos. Y al final me hacen un histograma de barras nada más, ¿no? Para poder ver cuál es el país de que ha habido casos de contagio y cuál es el menor país que ha habido menor cantidad de contagio. Nada más para ver la tabla, nada más, ¿no? El cuadro, ¿no? Eso sería todo. Presenten el miércoles 15 hasta las 6 p.m.